¿Te has preguntado cómo influyen las emociones en tu salud? ¿Cómo lidias con tus emociones? ¿Estás realmente cuidando tu salud física? Bienvenido a este podcast. No lo pienses más y desenreda tu mente. Hola, muy buenos días. Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy estoy muy feliz porque tenemos una súper invitada. Me llamo Adriana Hernández, soy psicóloga y psicoterapeuta. Me puedes encontrar en redes sociales como Sí a la Psicoterapia. Y bueno, te platico que hoy vamos a hablar un poquito de trauma. Aquí los traumas que traemos nosotros. Te vamos a compartir ahí ciertas vivencias, te vamos a platicar un poquito de cómo identificarlo. Y para eso invitamos a Paola Bustani. Por favor, Paola, preséntate con nosotros, platícanos quién eres. Hola, mucho gusto. Yo también soy psicóloga, psicoterapeuta. Me he formado en trauma en los últimos, tal vez como 6 años, pero a decir verdad creo que lo que me llevó a estudiar psicología fue desde adolescente acompañar y verme en situaciones como muy fuertes cuando era voluntaria, en voluntariados, y darme cuenta que muchísimas personas me contaban sus historias traumáticas y no saber cómo acompañarles me generaba como, por un lado, mucha ilusión de aprender más y de saber más, pero por otro lado mucha angustia de no saber qué hacer con esa información. ¿No? Ajá. Sí. Entonces creo que eso me llevó a estudiar psicología, pero en la psicología no siempre nos enseñan cómo abordar los traumas, ¿no? O sea, Sí, definitivo. Es que yo creo que esa área merece toda una atención específica, sí, porque es tan profunda, además tan delicada también, ajá, ¿no? Sí, como que creo que en la carrera no, a mí me hubiera encantado que me explicaran a profundidad y bueno, creo que ha requerido varios años, diferentes especialidades, sí, entenderlo desde diferentes perspectivas, porque es complejo, sí, como somos los seres humanos, pero pues me siento muy afortunada de hoy poder decir que acompaño a muchas personas a procesar eventos traumáticos, y no solo eventos, sino también de desarrollo, y a pasar de estar de estados altamente activados, paralizados o de sobrevivencia, le llamamos, a estados mucho más plenos y de confianza y de relajación en la vida. Que la verdad es que más bien ha sido un camino también para mí, o sea, como sí, especializarme en esto ha sido la posibilidad de yo también salir de estos estados y volver a entrar y volver a salir y volver a entrar y volver a salir y aprender a estar diferente en la vida, ¿no? Sí. Así que muchas gracias por... No, al contrario, Pau. Y yo, antes de proceder con el tema del trauma, yo quisiera ver atrás de la psicoterapeuta, ¿qué edad tienes? Sus hobbies, por ejemplo, ¿qué proyectos tienes en curso o a futuro qué tienes proyectado? Ok, tengo 32 años. Soy una persona muy activa. Me gusta mucho, creo que parte de mi salud mental depende de cuánto me muevo en el día. Entonces practico yoga, me gusta mucho caminar en la naturaleza. Los fines de semana necesito hacer algo que implique movimiento, jugar algo, subir algo. Tengo muchas amigas y creo que son mi red máxima de apoyo y bien, sin ellas es como una parte muy importante de mi vida. Y lo que hago me apasiona muchísimo. O sea, poder acompañar a personas todos los días. El otro día me he dado cuenta que cumplo este año 10 años de todos los días, sí, de mi vida laboral, ¿no? Como acompañar todos los días, acompañar a alguien, y me encanta. Me siento bien afortunada por eso. Y eso es lo que hago. Me gusta mucho dar clases, me gusta dar cursos, talleres, acompaño organizaciones familiares, como me especialicé también en terapia familiar y de pareja, acompaño organizaciones familiares, también doy cursos en centros de formación de psicología, retiros, y el año pasado... De todo un poco, de Paola. todo me gusta. Sí le gusta moverse, ¿eh? Ya exactamente, por si había dudas. Bueno, a ver, Pau, aprovechando que te tenemos aquí, a nosotros nos gustaría muchísimo hablar sobre trauma. O sea, por ejemplo, ¿a qué nos podríamos referir con un trauma desde el enfoque que tú trabajas? Ok. El trauma, muchas veces pensamos que es como un evento súper grande,
como Claro, guerra o tienes... desastres naturales, que sí lo es. ¿eh? O sea, el trauma puede ser un evento único, pero también el trauma puede ser un evento muy sutil que aparentemente pasa desapercibido, pero que tiene un impacto en mi vida. En realidad, cuando yo me refiero a trauma, no es eso que pasó, sino eso que me pasó a mí con eso que pasó. O sea, esa secuela que dejé en mí. Puede ser un evento tan grande como llegaron y me asaltaron, y entonces en mí queda un miedo muy profundo, me da mucho miedo ahora caminar por la calle, ¿no? Estas son las secuelas, en realidad son las secuelas lo que es el trauma. Y también pueden ser eventos de desarrollo, o sea, es decir, haber crecido en una casa donde mi papá, voy a inventar algo, fue altamente crítico, o donde sobreviví mucha violencia, o donde constantemente mis papás viajaban y yo me sentía muy sola. Y entonces son eventos, en otras palabras voy a dar como muchas definiciones de trauma, pero son eventos que fueron muy intensos o muy fuertes, o mi sistema emocional, o sea, mi sistema nervioso, pero voy a llamar ahorita como en términos más coloquiales, como mi sistema emocional no lo pudo soportar, y esto me inundó de miedo, de angustia, y entonces estos impactos tienen, o sea, esto que es altamente impactante tiene secuelas no solo en mi forma de pensar, sino en la seguridad que yo siento hacia la vida, hacia las otras personas, en cómo entonces las creencias que formo sobre mí, Claro. cómo creo que yo tengo que ser, cómo creo que yo tengo que actuar para sentirme seguro en la vida. Y obviamente también tiene un impacto en el sistema nervioso, en el cerebro, en el sistema inmune, o sea, bueno, en mil cosas, ¿no? Trauma también puede ser, o sea, también nos referimos a trauma en trauma transgeneracional, o sea, no es algo que a mí me pasó, pero que pasó a generaciones anteriores, y que a través, bueno, ahora ya la epigenética nos ayuda a entender cómo esto también se pasa a través de los genes. Wow. Y entonces puedo yo estar también teniendo ciertos miedos o ciertas conductas gracias a lo que sobrevivieron mis antepasados. En fin, hay otras definiciones de trauma, pero si yo pudiera resumirlo, es algo que pasó de forma muy fuerte, muy intensa o muy rápida, que afecta mi percepción de seguridad en el mundo, ¿no? Y que a partir de eso yo genero estrategias para sobrevivir y para sobrellevar mi cotidianidad, sabiendo que eso puede pasar. Es un poco como todas mis energías y mis fuerzas se van a que yo nunca más vuelva a pasar eso que pasé. O evitarlo, ¿no? Evitarlo, claro. Entonces, como yo quiero evitar que eso vuelva a pasar, todo eso que yo tengo que generar y hacer en el mundo, eso es lo traumático. Ahora, Pau, entonces, con base a lo que nos dices, ¿podríamos considerar que el trauma, entre comillas, se hereda? Claro. Ok. Sí, sí. Estamos... ¡Mocos! Ya valió. ¿Cómo se llama? Ya nos jodimos, pues. Dios mío. O sea, es que... A ver, ¿por qué? Es que o sea, se me hace tan interesante todo lo que dices, porque ¿sabes qué sucede? Que a veces, o sea, hay papás que yo he visto en la consulta que dicen, es que yo le he dado todo a mi hijo, o sea, ¿de qué se puede quejar? Siempre he dado esto, y para él realmente fue su 100, pero el hijo a lo mejor necesitó otra cosa, y fue la forma en que se relacionó con ese papá, pero al final también eso genera ciertos traumas en esa relación, y son como, yo le diría, traumas pasivos, traumas como que son medio invisibles, ¿verdad? Y que perduran, o sea, si no se trabajan, perduran en el paso del tiempo, y pues, o sea, al final, a la hora que nos relacionamos, es cuando vienen los temas. A ver, creo que es bien importante decirlo, desde esta mirada que hay trauma por un evento único, o le llamamos trauma de shock, o hay trauma de desarrollo, que es justo esto que estás hablando. Claro. Todos hemos sido traumatizados. Sí, o sea, todos hemos vivido relaciones. El trauma de desarrollo ocurre en una relación, ¿no? Y todos hemos necesitado de relaciones en la vida, y siempre en estas relaciones algo nos ha faltado o algo ha sobrado. Normalmente los mayores traumas de desarrollo es por lo que faltó. Faltó cuidado, faltó mirada, faltó contención, faltó algo. O hubo de más, ¿no? Agresión, atención, sobrecuidado, ¿no? Eso también. Sobreprotección.
Entonces, sí, los extremos. Claro. Como tal la vez me sobreprotección, faltó ¿no? libertad porque Exacto. hubo demasiada protección, ¿no? Exacto. Entonces o sea, bueno, yo lo digo que yo soy señora mamá, ¿no? Sobreprotectora. Yo digo, híjole, estoy tratando de hacer mi mejor trabajo, Claro. pero yo sé que va a tener alguna bronca, ¿no? En algún momento. Sí, pero es como, no vamos a poder tener el control Exacto. de que ellas o ellos, ¿no? Nuestros hijos no tengan... Entonces traumas. tú dirías que es, ok, como dice Adriana, ok, no puedo evitar que mi niña, que mi hijo o hija tenga traumas, porque yo procuro hacer lo mejor que puedo en ese momento, Claro. dentro de, hablando, ¿no? Mi mapa mental fue lo mejor que pude hacer en ese momento. Ahora, no es lo mismo que a mí, como digo, yo no soy papá, pero no es lo mismo que como padre me valga a que le dé ese chip de, ¿sabes qué? Psicoterapia o buscar ayuda profesional. En caso de que cuando sea un adolescente ya es, por ejemplo, yo casi estoy seguro que Bárbara, la hija de la psicoterapeuta Adriana, para ella podría ser normal, ¿sabes qué? Requiere una valoración por psicoterapia. O si Adriana le dice, ¿sabes qué, hija? Yo creo que necesitamos esta valoración extra que es por tu bien. Ok, va, porque ya es algo normal para ella. Digo, no en escenario. Cuando en otros escenarios, ¿para qué vas al psicólogo? Claro. No, eso es tontería. No Todavía es gastar hay tu como dinero. esa resistencia, ¿no? Social. Digo, ya hay más apertura que antes, pero sigue habiendo como esta... Sí, esas tabús. ¿Para qué vas al psicólogo? No, estamos bien. Como pareja, ¿no? Lo que decíamos antes de entrar a la grabación. No, estamos bien. Tonterías. Que pasa más con nosotros como hombres, ¿no? Como que jaladas. Pero a fin de cuentas son traumas que vamos viviendo. Y hay una frase que me impactó mucho en su momento que dice que todos somos víctimas de víctimas. Parte de lo que comentabas. Ajá. Sí, total. ¿Qué tanto es verdad eso? Me comentabas que sí y no. Pero en cuestión de que si yo traigo ciertos traumas que no he identificado, Ajá. los voy pasando, digo, yo no tengo hijo, repito, pero los voy pasando inconscientemente. De generación en generación. Exactamente. Entonces, en tu experiencia profesional en consulta, ¿qué tan frecuente ves eso? Que sabes que indagando desde el abuelo viene esa onda. ¿Qué tan frecuente es? Mucho. Por ejemplo, de los primeros estudios que se han hecho del trauma colectivo, me faltó explicar. O sea, hay trauma colectivo y social, hay trauma transgeneracional, okay. O sea, hay mucho, ¿no? Pero bueno, como para ir, si queremos hablar de este trauma transgeneracional que veo que nos estamos quedando aquí como, ¿cómo se le da? Muchos de las... Bien proyectados. No, pero pues Viendo. muchos de los estudios que se han hecho, por ejemplo, de los grandes estudios que se hicieron, fueron de la segunda o tercera generación después de los sobrevivientes del Holocausto. Oh. Y como muchas familias y personas que sobrevivieron al Holocausto no hablaron nunca de lo que pasó, pero la siguiente generación tenían enfermedades. O sea, recordemos que el trauma tiene un impacto tan grande en nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso es lo que nos permite identificar, básicamente, si necesitamos estar en un estado de alerta, peligro, o si estoy seguro. Entonces, o sea, aunque no hablemos de lo traumático, ¿no? Y fueron personas que seguro sobrevivieron y dijeron nunca más, ¿no? Esto se pone a un lado, no vuelvo a hablar del tema, pero su sistema nervioso estuvo muy afectado, obviamente. Y genéticamente pasamos esta información a las siguientes generaciones y las secuelas pueden continuar en generación si esto no se elabora. O sea, muchas, por ejemplo, de las técnicas de meditación y los estudios como de las últimas décadas en neurociencias es cómo podemos cambiar la expresión genética a través de la conciencia. Justo para que la expresión de nuestros genes y de nuestras enfermedades cambie. Entonces sí que podemos cambiar nuestra salud y tú como médico lo sabrás mejor que yo, ¿no? En este trabajo de conciencia. Sin embargo, cuando no se habla, cuando no se elabora, o sea, por ejemplo, tú me preguntabas del consultorio. Hay un libro que explica esto de forma muy fácil para todas las personas que se llama Este dolor no es mío. No soy partícipe de todos los ejercicios que dice, pero bueno, explica muy bien al principio esta parte de la expresión genética que se hereda. Y, por ejemplo, en consultorio lo veo todo el tiempo. Personas que han sido, estoy pensando como en una mujer que hoy está trabajando un abuso sexual que ella sobrevive al abuelo. Y poco a poco nos hemos dado cuenta que el abuelo también abusó de su madre
Y su madre supo de este abuso y lo permitió, no tanto porque ella quisiera, ¿no? Claro. O no le importara, sino porque ella crece dentro de una familia donde esto es algo que tiene que pasar. O sea, el abuelo tiene el permiso, ¿no? de... Uh-huh. Ajá. Y pero luego, bueno, ¿por qué su madre no dijo nada, no? La abuela también fue víctima de su propio padre. Y así nos vamos, sí, ¿no? Generación en generación, donde... O sea, estoy poniendo obviamente casos muy graves, ¿no? Sí. No estoy hablando de traumas de desarrollo, sino traumas muy graves, muy impactantes, pero que también no solo se normalizan, sino las mujeres viven en un estado tan traumatizado, tan congelado, que no pueden hacer algo para salir corriendo, afrontar al abusador. Se quedan en un estado colapsado, le llamamos, o de congelamiento, donde lo mejor que pueden hacer para sobrevivir es no hacer nada. Porque si hacen algo, ¿verdad? O sea, se avientan no solo pues su seguridad, la lealtad familiar, 1000 cosas, ¿no? Que pueden pasar mal si estas mujeres hubiesen podido hacer algo. Y no es que no es que no quisieron, ¿no? Es que no pudieron. Y de hecho, para poder sobrevivir y que la familia continuara, la única y mejor forma que pueden hacer es no hacer nada, ¿no? Claro. Entonces esto es parte del trauma, como a veces creemos que... Y esto es algo que sí quiero decir para los que nos escuchan. Lo que más veo de sobrevivientes de trauma, como puede ser abuso sexual, como puede ser cualquier otro, es cómo no hice nada, cómo no me defendí, cómo no salí corriendo, por qué no grité, la por qué culpa, no pedí ayuda. que, como le dicen. La culpa. Claro. Y es bien importante para mí expresar esto. O sea, cuando pasa un evento traumático, nuestro sistema nervioso se activa para tener una respuesta de sobrevivencia, ¿no? Entonces la más común es la activación simpática, donde mi cuerpo tiene muchísima adrenalina para salir corriendo, para poder atacar, para poder hacer algo. Pero cuando la activación es demasiado, o sea, cuando inunda mi sistema nervioso muchísimo, entra una respuesta del parasimpático, que es una respuesta dorsal vagal, le llamamos, donde el sistema colapsa y se congela para preservar la vida. Y entonces, de tal forma que me es mejor no hacer nada, porque así es como que me hago la muertita, ¿no? Y entonces el agresor o la agresora no me... me hace a mí. Exacto, es como esto es una respuesta mamífera. No sé si han visto los videos de como los perritos que se hacen los muertos, o las ovejas que caen muertas, osos, o los osos, ¿no? O sea, que es... Pareciera que me muero, pero esta es la mejor forma en que puedo sobrevivir a un depredador. Es un instinto de supervivencia. Es un instinto de supervivencia que ni siquiera pasa por nuestro cerebro, como la parte prefrontal, ni consciente, sino es completamente de sobrevivencia. Lo que hacemos para el tratamiento del trauma es que a veces me quedo en esos estados. O sea, eso es lo interesante, que tal vez pude sobrevivir hace 10 años un abuso sexual, pero que el día de hoy yo estoy intentando tener relaciones con mi pareja y quiero poder sentirme satisfecha y conectada y pasarla súper bien. Y no pasa. Pero cada vez que me toca, cada vez que hay un olor, cada vez que me vuelvo a congelar. Y entonces siento que lo hago, pero medio a fuerzas, medio no lo disfruto, me duele. Claro, pero es que el cuerpo asocia, o le llamamos en terapia somática, sobreacopla el evento traumático con la respuesta del sistema nervioso. Entonces el sistema se colapsa para protegerse. Entonces parte de la terapia es acompañar a que la persona pueda no solo salir de ese estado, sino desacoplar o diferenciar, bueno, desacoplar creo que es la mejor palabra, el miedo de la parálisis. Yo puedo seguir teniendo miedo a que alguien me haga daño, pero mi cuerpo necesita saber que hoy estoy segura, que hoy estoy a salvo y que ante estos estímulos parecidos no reacciona automáticamente como un congelamiento. Y muchas veces puede ser, como dices, inconsciente y como no se habla en pareja, pues termina afectando obviamente el día a día, ¿no? Siempre. O sea, cuando no trabajo mis traumas, siempre van a aparecer cuando hay conflictos, porque en los conflictos de pareja... Cuando todo está bien en la pareja, cuando estamos en conexión, no hay miedo. Pero cuando hay algo que activa el miedo en cualquiera de las dos personas, mi sistema se va a poner en alerta. Y normalmente lo que a mí me va a dar miedo tiene que ver con mis traumas. Entonces, por ejemplo, o sea, pongo mi ejemplo, ¿no? Personal. O sea, a mí una de las cosas que más me afectó creciendo era sentir que yo tenía que hacer algo para que me prestaran atención, ¿no? Entonces yo tenía que ser la mejor hija, la mejor estudiante, de tal forma que eso me permitiera recibir la conexión.
voy a hacer un paréntesis. O sea, todos los seres humanos hemos sido traumatizados, pero también todos necesitamos, o sea, para salir del trauma o para no vivir traumatizados, necesitamos la conexión, la presencia, el amor, el contacto, el cariño, ¿no? Entonces, obviamente casi todos también hemos podido tener estas experiencias y eso es lo que constantemente estamos anhelando. El trauma es la interrupción de todas estas experiencias. Entonces, por ejemplo, para mí, soy súper sensible a la conexión porque en muchos momentos la conexión emocional con mis ambos papás se interrumpía. Y lo hacía yo sobre mí, ¿no? Porque, claro, los niños no tienen la capacidad de entender qué le pasa a papá y mamá, ¿no? Mamá está abrumadísima porque tiene mucho más hijos, porque tiene que dar de comer, cocinar, trabajar, o sea, ¿no? Pero yo era muy sensible a la conexión o desconexión de mi mamá. Y entonces vivía en este intento de, bueno, voy a hacer todo lo posible para obtener esta conexión. Para lo cual, cuando no vivo esta conexión, lo vivo como una gran pérdida y me da mucho miedo. Cuando estoy en pareja, es muy común que yo busque a personas que sean muy conectados, ¿no? Que estén conectados consigo mismos, que estén conectados conmigo. Ahora bien, cuando he tenido parejas que no lo son, cada vez que se enojan, cada vez que se desconectan, cada vez que me dicen, ¿sabes qué? Ahorita no quiero hablar contigo, hablamos en otro momento. O sea, en mí entra un pánico de, claro, ya valió queso. O sea, sí, ya me quedé sin pareja, ya me quedé sola. Y vuelve esta niña a sentirse completamente abrumada de, me van a dejar, ¿no? O voy a estar sola, ¿qué tengo que hacer? Entonces soy la que, no, hombre, a ver, arreglémoslo, me convierto en terapeuta, me convierto en experto en trauma. Sí. Es como todas estas respuestas de cómo hacemos para que entonces puedas quedarte y no me dejes, ¿no? Sí. Y mucho de mi trabajo ha sido poder sostener que la otra persona no esté disponible para mí y yo pueda aún así mantenerme tranquila. Pero mi sistema lo primero que hace es, boom, ¿no? Exacto. Se activa, persigue, busca, hace, deshace. Ahora bien, si esto coincide con que mi otra pareja, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero uno de sus mayores traumas es que tenía una mamá muy ansiosa, que lo perseguía, que le hacía, mijito, mi amor, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? Que cada vez que él siente que yo estoy atrás, se activa su propia historia de trauma, donde lo que busca es distancia, desconexión, separación, ¿no? Sí, como entonces, evitativo, ¿no? Entonces, una persona ansiosa con una persona evitativa es como la peor combinación que puedes tener, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces nos vamos y me identifico totalmente, ¿eh? Y yo he tenido que trabajar también eso, o sea... Chócalas. Sí. ¿No? Y entonces, claro, si la pareja no trabaja el trauma, ambos, él va a seguir repitiendo este patrón por poner el evitativo, ¿no? Claro. Pero puede ser diferentes casos o un patrón más disociativo, donde está en persona. Me pasó con una persona que se disociaba y era como, sé que me estás viendo, pero no me estás viendo, ¿no? Sé que no estás aquí. Y el otro como, pues sí, es que te dejé de escuchar hace media hora. Como tal vez ya le pasó a uno de nuestros oyentes. Es como ya demasiadas cosas y lo dejo de escuchar. Y entonces, sí, creo que el trabajo de pareja se acerca mucho, o el trabajo de pareja es poder mirar al otro como mi maestro para que me enseñe dónde está ese trabajo de mis propias respuestas de trauma y poder, estábamos conectándolo con la salida de la sobrevivencia, ¿no? Y poder reconocer que cuando están las parejas en alto nivel de conflicto, en realidad es que sus estrategias de sobrevivencia están ahí desplegándose y necesitamos reeducar nuestro sistema, no solo nervioso, sino relacional, a poder buscar la seguridad, porque es todo lo que estamos haciendo en la pareja, ¿no? Estamos queriendo sentirnos seguros con el otro, pero estoy siendo súper activado de que el otro no me está haciendo sentir seguro como yo necesito y no me está dando justo lo que yo necesito, ya sea conexión o ya sea espacio, distancia, ¿verdad? Autonomía. Sí, entonces, a ver, yo creo que la verdad es muy bueno que todos vayamos a terapia porque, o sea, ya nos dijo, o sea, Paola es experta en este tema de trauma, ha trabajado ya mucho tiempo. Y no hay otra manera de sanar estas heridas, estos traumas, más que haciéndoles frente, ¿no? Al final de cuentas. O sea, hay que revisar desde nosotros también, porque a veces es que ella necesita ir a la terapia, ¿no? Ella es la que está mal. Exacto. Y eso es algo, un dicho muy coloquial de algunas personas, ¿no? Ella debería de ir. Entonces yo, si nos estás escuchando, yo te digo, no te fijes en el proceso de ella, no te fijes en el proceso de él, no lo mandes a ir a la terapia, ve tú y haz un cambio y revisa qué pasa ahí contigo.
Oye, Pau, yo te preguntaría Sí. desde tu punto de vista, ¿no? ¿Qué opinas de la frase, tu salud mental depende de ti, no de tu pareja? ¿Así tal cual, a secas? ¿O podríamos hacer una mezcla? Sí es mi responsabilidad, pero también mi pareja tiene que ver. O de plano sí ya. O sea, depende de mí. Si mi pareja me quiere apoyar o no, pues ni modo, pero yo al 100% me voy a poner la camiseta. ¿Tú qué dirías? ¿Sí depende de mí al 100%? Yo creo que nuestra salud mental depende de muchísimas cosas. O sea, depende de como del ambiente familiar en el que crecí. Uh-huh. Depende del contexto social en el que me encuentro. Claro, el país, Entonces, muy hasta diferente, el país, ¿no? exacto, ¿no? Como ahorita estar en Palestina que estar Sí. en México, ¿no? Sí. Gracias. Depende de las relaciones que genero, depende del ejercicio que hago, Uh-huh. depende de los hábitos alimenticios que tengo, depende de las parejas que elijo, claro. Pero no es que dependan porque ellos tienen la responsabilidad, sino que influye. Creo que es eso, ¿no? Es como mi salud mental. O sea, yo no creo que el trauma se sana con ir solo a terapia. Uh-huh. O sea, el trauma es como... La terapia me permite mirar Ujú. dónde estoy atrapada, ¿no? Es como... El trauma de alguna forma lo que hace es que congela el sistema nervioso, el cuerpo, las creencias a eventos y me hacen vivir desde ahí. Y creo que la terapia lo que nos permite es mirar eso. Uh-huh. Estaba pensando en un paciente que... Él crece en Estados Unidos en un culto y no se da cuenta que está en un culto hasta que a los 16 años logra escapar. Y ahorita es un médico muy reconocido, muy importante. Y él me decía, o sea, hay veces que en mi relación de pareja estoy respondiendo como si respondiera con el director del culto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Cuando me siento Inconsciente. amenazado, atrapado, cuando siento que me está pidiendo de más, yo respondo, pero respondo con esa misma intensidad. Por decir un ejemplo, ¿no? Entonces hay veces que partes de nosotros se quedan atrapadas ahí y que yo sigo respondiendo desde ese lugar. Entonces, volviendo a tu pregunta, obviamente la salud mental que hoy gozo está influido por toda mi historia, por todo mi pasado, por mis ancestros, como decíamos, ¿no? Uh-huh. Por las relaciones que tengo. O sea, obviamente si estoy yo en una pareja, con una pareja muy saludable, mi salud mental va a ser muy diferente a que si vivo con mi enemigo, ¿no? Uh-huh. Y duermo con mi enemigo. O sea, es muy Sí. diferente. El nivel de activación que voy a tener es otro. Pero Sí. 100% la responsabilidad es mía. Entonces sí Totalmente. creo que la terapia nos permite ver dónde está mi trauma, pero es mi responsabilidad todo lo que hago yo. Yo siempre digo, la terapia empieza cuando termina la sesión. O sea, todo lo Claro. que hagas tú de una sesión a otra es lo que va a ser realmente un cambio. Sí. Si de aquí saliste con la conciencia y entonces cambias tus hábitos, Te das cuenta, te das ¿no? cuenta, También. aplicas lo que vimos, te metes a actividades que te permiten sentirte más seguro, empiezas a relacionarte con gente que te hace sentir más seguro, etcétera, etcétera. Entonces, mayor seguridad vas a tener, mayor conexión y entonces todo esto que está atorado en el pasado va pudiéndose relajar poco a poco sabiendo que hoy está en otro lugar y no está atrapado Sí. en el pasado, ¿no? Y también tener esta apertura al cambio, ¿no? O sea, Uf, totalmente, porque Esa es otra digo, cosa. ese es punto y aparte, porque también, digo, a mí me han tocado sí pacientes que son muy resistentes a este cambio. Yo pensaría que tiene total que ver con el Tiene trauma. todo que ver, Ujú. todo que ver. Porque hay hay partes de nosotros. Quiero poner el ejemplo que acabo de contar, Sí. ¿no? Entonces, esta persona me dice, o sea, no, una de mis creencias más fuertes es que no importa lo que haga, no importa si me vuelvo el médico más increíble, no importa si tengo 15 hijos, no importa si tengo parejas, no importa lo que haga, yo siempre voy a estar solo y atrapado. Entonces, un poco la creencia que se formó creciendo en un culto, ¿no? Como no importa qué tan lejos corra de este culto, siempre voy a estar solo, porque él en esos primeros años de vida se sintió muy solo, se sintió muy aislado, muy desconectado, muy poco amado. Y es una creencia que arrastra hasta hoy. Tiene 50 y pico años, ¿no? Y entonces me acuerdo que le dije, bueno, ¿qué te parece que trabajemos con MDR, que es una técnica para procesar el trauma, un evento que te hizo sentir esta creencia y vamos como a trabajar en la creencia y a quitarla, ¿no? En cuanto le dije eso, pude notar cómo su carita cambió, cómo su cuerpo cambió. Fue como un poco como si me dijeran, no, ni madres, tú no vas a entrar aquí, ¿no? Oh, Y yo sí. como, Así que ok. de paso, ¿no? Paso. Es que verdad que sí se siente. También Por en supuesto, terapia ¿no? te das cuenta cuando cambia la Sí, persona que... la comunicación que no dice, verbal, ¿no?
no voy a cambiar, así, en su frente, no voy a cambiar. Claro, y entonces ahí viene la parte de trabajo con trauma. El trauma empieza con esto, es como cuando noto, a mí me encanta, son las partes protectoras, son las partes que permiten, la resistencia es esta segunda, es como la sobrevivencia más grande, no solo es lo que me permitió sobrevivir al trauma, sino lo que me permite hoy seguir vivo, ¿no? Entonces esta resistencia de decir, no, Paola, no vas a entrar ahí, es la gran puerta de entrada al cambio, porque entonces fue como, ok, ¿qué pasa? ¿Qué temes que pase si tú y yo elaboramos esta situación? Y es como, ¿me quitas mi identidad? O sea, quitas mi identidad, me voy a quedar desnudo ante la vida, eso significa que ahora entonces voy a tener que confiar, eso entonces significa que voy a ser vulnerable, eso significa que entonces ahora, ¿qué? O sea, sí voy a conectar y va a haber gente para mí, pero toda la vida yo he vivido defendiéndome de que no hay nadie para mí, estoy solo. Entonces, ¿qué? Ahora sí voy a tener que voltear a ver a los de alrededor y dejarme querer y querer a otro. O sea, es una parte que dice, no, yo he podido vivir gracias a esto, no me lo puedes cambiar. Y desde ahí, o sea, yo sé, y se lo explicaba a él, ¿no? Vamos a necesitar invertir muchas sesiones, muchas, a que la parte protectoras, pues son varias, las partes protectoras de ti puedan decir, ok, confiamos en, no en la terapeuta, en él mismo, decir, ok, confío en esto, podemos hacer un cambio, ¿no? Súper lento. El trauma, como ha sido cosas que fueron de alto impacto y muy fuertes, los cambios necesitan ser hiper lentos, despacitos, en terapia somática le llaman titulados, o sea, menos es más, siempre. ¿No? Entonces es bien interesante. Las resistencias desde el trauma son necesarias, abrazarlas, agradecerles, reconocerlas, súper acompañarlas, ¿no? Darles su tiempo, darles como decirle, a ver, tranquilito, aquí estoy yo, vámonos despacito, sí. Exacto, es como y es como no calmas a los niños. Literal. Si te das cuenta, o sea, cuando un niño está en berrinche y tú como que te relajas y dices, a ver, vamos tranquilos, empieza el niño a otra vez como generar una tranquilidad hasta que ya se calma. Pero también bueno, hay que tener como esa pues vocación, esa empatía, esa sensibilidad para acompañarlo. Hoy en día está muy de moda salir de mi zona de confort incómoda. Yo sé que me va a dar un beneficio, pero no, doctor, todavía no. Claro, es mejor el chocho, el medicamento, ¿no? Pero pues es un remedio transitorio. Es tapar el sol con el dedo, como les digo. Entonces, por lo que veo, pues aplica igual con varios pacientes de trauma. Es que parece zona de confort, pero en realidad es seguridad. Es decir, lo que yo hoy conozco me ha hecho estar vivo. Aunque esté vivo con diabetes, hipertensión, o sea, lo que sea que tú veas, ¿no? Pero me hace estar vivo. Si tú me pides hacer un cambio, todas mis partes protectoras dicen, ¿y si me muero? O sea, es entrar a un lugar donde yo estoy completamente desorientado. Yo no sé cómo es estar en esta vida sano. Sí. O yo no sé cómo es estar en esta vida, poniendo ejemplos psicológicos, ¿no? Confiando. Yo no sé cómo es estar en esta vida no evitando. O sea, estas cosas que me pides cambiar, yo no sé cómo estar, yo no sé quién soy yo con eso y me puede poner en alto riesgo. Entonces, aunque la Coca-Cola podría parecer algo tan simple como solo déjala, para algunas personas puede ser altamente peligroso en el sistema psicológico, ¿no? De trauma. Entonces es muy interesante. Para otros no, para otros solo es la resistencia de, a ver, no seas flojo, ponte a hacer ejercicio. Pero para otros se puede vivir como algo altamente riesgoso para su identidad y su sistema de sobrevivencia. Y eso me parece bien interesante, ¿no? Ayer hablaba con una mujer que ella yo la conocí siendo una mujer que llega a terapia por burnout, es CEO de una empresa muy, muy, muy importante. Y en el proceso terapéutico ella elige renunciar e iniciar su propia empresa. Pero en esta renuncia, su madre enferma, se va a cuidar a su madre y su madre no muere, se queda ella cuidándola durante más de 2 años y nunca empieza su empresa. Y en este proceso ella como que va perdiendo la confianza en sí misma y de ser una mujer así hiper trabajadora y como muy como self-driven, como con mucha autonomía y como fuerza propia, de pronto, o sea, ayer me pide sesión después de años de no verla y
Y me dice, o sea, es que quiero terapia porque quiero volver a montar mi empresa, a ser esa persona que yo era. Y sé que puedo, y sé que tengo la fuerza, y sé que debo de cambiar. Y el doctor ya me dijo, ¿no? Que tengo que mejorar mis hábitos, que tengo que salir a caminar otra vez o a correr, que tengo que... Pero hay algo en mí que no me deja. O sea, hay algo en mí que prefiere estar aquí con mi mamá, ¿no? Y no hacer nada, porque en realidad la mamá tiene como 2 enfermeras, ¿no? Pero es como, prefiero estar acá, pero sé que yo debería, ¿no? Y hay una fuerza bien grande que me lo impide. Y entonces explorando, ¿no? ¿Qué es eso? En realidad era toda esta niñez que ya no pudo gozar con su mamá, que hoy está pudiendo vivir, ¿no? Tiene a su mamá cerca. Y entonces le da pánico empezar esto nuevo y independizarse y salirse de casa, porque en este momento resulta más peligroso separarse de su mamá sabiendo que su mamá pronto va a morir, a quedarse con ella, ¿no? Pero obviamente esta lucha interna que no era consciente la deprimió muchísimo, porque había muchísima exigencia de yo debería, ¿no? Soy toda una directora de empresa, ¿qué me pasó? Exacto, pero por otro lado su niña dice, por favor, no me dejes, o sea, no dejes la cama de mamá, ¿no? Claro. Entonces, hasta que ella no pueda elaborar y poder soltar a su mamá, va a seguir pegada a ella, pero desde un lugar poco consciente y poco saludable para ella. Entonces, estas son las resistencias de las que hablo, que a veces son muy inconscientes y no las podemos ver o entender. Sí. Y creo que es un punto súper, súper bueno que, o sea, que estás comentando, porque muchas veces nos quedamos, o sea, incluso con gente cercana, ¿no? Que decimos, es que no le echa ganas, es que no lo hace. Ay, sí. Y entonces empezamos a juzgar. O sea, yo me he topado, ¿no? De repente con gente conocida, incluso a mí me ha pasado, ¿no? Caer en estos juicios que hacemos con gente, no en mala onda, a veces es queriendo ayudar, incluso de decir, ya, échale ganas y vamos y tal. Pero realmente de fondo o ya en lo profundo, pues hay temas que también necesitamos ser respetuosos, ¿no? Empáticos con esa parte. Y creo que a veces también falta mucho eso, ¿no? Como sociedad, como no perder esa empatía, acompañar si podemos a otro, ser pacientes también con el proceso de las personas y respetuosos. Claro. O sea, porque no sabemos qué traen ahí en la historia, ¿no? Completamente. Cuando dejamos de estar en este modo de sobrevivencia y podemos estar presentes, también podemos ver que siempre está disponible la oportunidad para sanar, y sanar no siempre implica, pues, grandes actos, ¿no? Es como poder estar atento a lo que yo necesito, poderlo pedir y saber que está disponible para mí y que en esa disponibilidad yo puedo crecer. O sea, no crecer, es como se puede expandir en mí esta sensación de estoy segura, soy amado, estoy en conexión, ¿no? Soy respetada. Ahorita, o sea, está disponible ahorita con mi día a día, hoy. Nada más que a veces estamos tan metidos en nuestras propias narrativas, en nuestros propios mecanismos de sobrevivencia, que no vemos que está disponible ahí el amor que necesitamos. Yo siempre digo, dentro de nosotros está todo lo que necesitamos y en el mundo también. Y es una paradoja súper grande, porque en el mundo y en las relaciones también están nuestros dolores más grandes, también están los agresores más grandes, pero también está toda la salud y todo el amor y toda la recuperación que necesitamos. Es súper heavy, porque es como, yo necesito confiar en las relaciones, pero en las relaciones también, o sea, puede estar mi medicina, pero también puede estar eso que más me puede doler. Sí. Y por eso da tanto miedo ser humano, ¿no? Como por eso estar ser adulto, y ser adulto, humano. Pero también, claro, también por eso es tan divertido. Sí, oye, y también yo pensaría que exacto, o sea, muchas veces acompañamos más no diciendo nada, o solamente abrazando, o solamente estar presente, o solamente llevarle, oye, mira, te traje esto que me acordé de ti, o oye, vamos al cine. O sea, no cuestionando, no haciendo como juicio, ¿no? O sea, lo digo esto por la gente que nos escucha, que no es experta en trauma, que no es psicólogo. Podemos acompañar a otros
estando presentes. O sea, esa es la mejor manera. Siempre va a ser la mejor manera. Pero presente... No tengo que decir Exacto. qué hacer, lo que acabas de decir. Porque, y aquí está la explicación, o sea, con mirada del trauma. Cuando hay algo traumático, voy a ponerlo de esta forma. Imaginemos que hay un semáforo, verde, amarillo y rojo. Cuando estamos en conexión, en seguridad, en presencia, estoy en verde. Me siento cómodo, seguro, puedo entablar conversaciones, puedo encontrar las sutilezas de la vida, puedo relajarme. Ser funcional, por así decirlo. Pero no solo funcional, puedo estar como expandido en vida, en amor, en presencia, o sea, súper, ¿no? Como lo que todos queremos. Pero no siempre estamos ahí, porque a veces, cuando algo pasa, nos vamos a amarillo. Amarillo es esta activación simpática, ¿no? Es cuando hay peligro, entonces ya estoy estresado, ansioso, frustrada, estoy reactiva, me estoy preparando, es como todo el sistema de cortisol, ¿no? Con adrenalina para ayudarme a sobrevivir. Y cuando esto es muchísimo, era lo que decía, el sistema colapsa, se va a rojo, que es cuando se paraliza, se disocia, nos deprimimos, todo el sistema se congela ante grandes amenazas. Entonces, para apoyar a alguien que en su vida se la vive en amarillo, yo por ejemplo muchos años me di cuenta que vivía en amarillo, o sea, vivía en el corre-corre, en la ansiedad, en lo que sigue, no en el presente, en las 500 cosas a hacer, para apoyar a alguien que está en amarillo o que está en rojo, que es lo que decía, está en cuerpo pero no está, pocas veces contacta, conecta, está, le llamamos disociado, que es como parte de sí mismo está, pero parte de no, está muy deprimido. Lo que más puedo hacer es yo estar en verde. ¿Qué es lo que estás diciendo? Cuando yo estoy en verde, los sistemas se corregulan. O sea, por eso a los bebés se les mece, se les pega al pecho, respiramos con ellos. Por eso dijiste, ¿no? Cuando un niño hace un berrinche, cuando yo me tranquilizo, su sistema nervioso, como somos mamíferos, estamos hechos para corregularnos el uno al otro. Entonces, cuando un mamífero, por así decirlo, una persona está en verde, poco a poco el sistema del otro se espejea y puede bajar a verde. Entonces, lo mejor que puedo hacer cuando mi pareja, mis hijos, quien sea, está en un estado de amarillo o rojo, es yo poder bajar a verde y acompañar. Por eso dices en presencia, ¿no? Siempre el verde es estar en presencia, estar respirando profundo. ¿Cómo sé que alguien está en verde? Respira profundo, puede notar lo que está pasando a su alrededor, puede darse cuenta, por ejemplo, estamos en la habitación y salimos de la habitación, ¿qué había en la habitación? ¿No? Puede su mente estar atenta a lo que hoy está pasando, no está pensando en lo siguiente. Puede... O sea, capta los pequeños detalles. Su sistema nervioso está pudiendo hacer la digestión. O sea, si me la vivo estreñido, normalmente estoy en amarillo, ¿no? Si todo el tiempo estoy enferma, estoy en amarillo. O sea, goza de una buena salud, etcétera. Entonces, yo poder estar en verde apoya al otro. Entonces, esa sería como la explicación desde un lente de trauma, justo de por qué la presencia siempre va a ser la mejor medicina. Bien. Mi tesis de maestría fue presencia terapéutica y cómo la presencia terapéutica sí genera un cambio en las sesiones terapéuticas cuando el paciente percibe que el terapeuta está presente y cuando no. Bien. Hay un cambio radical, porque el sistema me está diciendo, alguien me está prestando atención o le valgo queso a esta persona. Claro. Y entonces estoy en amenaza en un lugar que aparentemente debería de ser seguro. Exacto. Así es.